Poder social del atractivo femenino. Podcast. Esta conversación entre locutor y profesor gira en torno al capital erótico femenino, el juicio social, la validación entre pares, la economía del deseo y la psicología del atractivo. Se explora con crudeza y precisión cómo se configuran las reglas implícitas del mercado fructual y emocional contemporáneo, y qué implicaciones tiene para la libertad, el juicio moral y las relaciones interpersonales. Locutor, vamos a hablar del poder social del atractivo femenino. Profesor, el atractivo femenino tiene un poder social evidente, aunque no siempre fácil de cuantificar. Opera como una forma de capital simbólico que, en contextos determinados, puede convertirse en ventajas tangibles, atención preferente, indulgencia social, apertura de oportunidades o refuerzo de estatus. No es universal ni automático, pero su peso en las interacciones humanas está bien documentado, tanto en entornos informales como estructurados. La base de este poder no reside únicamente en una cuestión biológica, el deseo o la reproducción, sino en una compleja red de construcciones culturales que han asociado históricamente el atractivo femenino con valor, deseabilidad y legitimidad. Esto se observa, por ejemplo, en la forma en que la industria publicitaria explota este atractivo como palanca de persuasión o en cómo ciertos perfiles femeninos generan autoridad social sin necesidad de un discurso sólido. El fenómeno no se limita a lo fructual, se traduce también en influencia, visibilidad y acceso. Ahora bien, este poder es también ambivalente. Está condicionado por normas cambiantes, expuesto a caducidad y sujeto a juicio constante. Además, el uso de ese capital simbólico puede ser penalizado cuando se percibe como manipulación o cuando rompe expectativas sociales sobre cómo debe ejercerse el poder desde lo femenino. Por tanto, es un poder real, sí, pero frágil, vigilado y muchas veces instrumentalizado por lógicas ajenas a quien lo encarna. Locutor, en el terreno individual cotidiano que supone este poder. Profesor, en lo cotidiano, el poder social del atractivo femenino se traduce en una serie de interacciones diferenciales que muchas veces pasan desapercibidas para quienes las experimentan, pero que sumadas tienen un impacto concreto. Una mujer percibida como atractiva suele recibir más sonrisas, mayor disponibilidad ajena, indulgencia ante errores menores o mayor disposición de escucha. Esto no implica necesariamente privilegio estructural, pero sí un entorno más favorable en las interacciones diarias. Este tipo de ventajas puede abrir puertas de forma indirecta. Por ejemplo, en entornos laborales o sociales, la percepción de atractivo puede facilitar el acceso inicial, suavizar la negociación o reforzar la percepción de competencia, incluso si no hay una base objetiva detrás. Aquí se activa lo que la psicología social ha llamado el efecto halo. Atribuimos cualidades positivas a una persona a partir de una característica destacada, como la belleza. En este caso, la apariencia funciona como un acceso privilegiado al beneficio de la duda. Ahora bien, esto también genera tensiones. Puede despertar envidias, generar estigmas, como el prejuicio de superficialidad o manipulación, y condicionar las expectativas ajenas, lo que a su vez restringe la libertad de acción de la persona atractiva. A nivel individual, ese poder exige una gestión constante, no se escoge tenerlo, pero sí hay que lidiar con sus efectos y con la percepción ajena, que no siempre es benevolente. Es un tipo de capital que, como todos, impone un coste al tiempo que otorga beneficios. Locutor, vale, para agilizar esta conversación te voy a pedir dos cosas, respuestas un poquito más cortitas y que nuestro punto de partida sea el mercado fructual social al que todos pertenecemos, tratado en base de heterofructual. Profesor, perfecto, entendido. Vamos al grano. En el mercado fructual social heterofructual, el atractivo femenino funciona como un valor de alto intercambio. No es el único, pero sí uno de los más visibles y eficaces en las primeras fases. Otorga atención, opciones y capacidad de selección, sobre todo en los contextos donde el deseo masculino es el motor dominante. En lo cotidiano, esto se traduce en que una mujer atractiva suele tener más margen para negociar su posición, más propuestas, más validación, más poder para decir no. No significa que controle el mercado, pero sí que parte con ventaja perceptiva. La moneda es el deseo que despierta, la contraprestación, el estatus o el compromiso que puede obtener. Locutor, ¿el atractivo femenino realmente es validado por el deseo masculino, o me equivoco? Profesor, no te equivocas. En el marco heterofructual del mercado fructual, el atractivo femenino es validado, en gran medida, por el deseo masculino. No porque ese deseo tenga la última palabra en todo, sino porque opera como criterio predominante a la hora de asignar valor en ese intercambio. Es decir, lo que se considera atractivo está fuertemente mediado por lo que los hombres desean.
Esto no significa que las mujeres no tengan agencia o que el deseo femenino no cuente, pero sí que el reconocimiento social del atractivo femenino depende en gran parte de su efecto sobre el varón. Si no genera deseo masculino, es mucho menos visible como capital. Eso sí, ese deseo está moldeado por cultura, contexto, narrativa, no solo por impulso biológico. Locutor, en términos heterofructuales, ¿el atractivo femenino depende del deseo masculino exclusivamente, o no? Profesor, no exclusivamente, pero casi todo el valor social del atractivo femenino en el mercado heterofructual está mediado por el deseo masculino. El estándar de belleza dominante se configura en torno a lo que los hombres tienden a preferir, y eso condiciona que se considera atractivo en lo colectivo. Sin embargo, no es unidireccional. También hay una mirada femenina sobre el atractivo, que actúa por imitación, competencia o validación entre mujeres. Además, algunas formas de atractivo femenino se cultivan para la autoafirmación, no solo para gustar. Pero cuando hablamos de impacto social, visibilidad, trato preferente, estatus fructual, lo que determina ese poder es, sobre todo, el deseo masculino. Locutor, por favor explica cómo va la imitación, competencia o validación entre mujeres, aquí puedes extenderte un poco más. Profesor, la imitación, competencia y validación entre mujeres operan como dinámicas internas dentro del mercado fructual, pero también como un ecosistema simbólico paralelo al deseo masculino. Aunque el atractivo se define externamente, por lo que gusta a los hombres, su mantenimiento y reproducción se negocia entre mujeres en una especie de circuito secundario de control, refuerzo y regulación. La imitación ocurre cuando las mujeres adoptan formas de vestir, gestos, estéticas o actitudes que otras mujeres consideradas atractivas exhiben con éxito. No siempre es consciente, pero responde al principio de que si algo funciona, en términos de atención, deseo o estatus, se replica. Las redes sociales han amplificado esto de forma brutal, basta con que ciertos rasgos sean validados por hombres de alto valor o visibilizados como deseables para que se conviertan en modelo de referencia femenina. La competencia aparece cuando esas mismas formas de atractivo se convierten en recursos escasos. El deseo masculino no es infinito ni equitativo, se concentra. Entonces, la competencia entre mujeres se activa no solo para gustar más, sino para gustar antes o gustar mejor. Esto puede derivar en rivalidades explícitas o en formas más sutiles, exclusión, juicio moral, descalificación del físico o del comportamiento de otras. La validación es el reverso, cuando una mujer percibe que otra cumple con los códigos del atractivo dominante y la reconoce por ello. Este tipo de aprobación entre pares consolida modelos de belleza, refuerza el valor de ciertas estéticas y legitima estilos de vida centrados en ese capital. Aunque no se base directamente en el deseo masculino, actúa como un reflejo de lo que se supone que despierta ese deseo. Este circuito entre mujeres no sustituye al deseo masculino, pero sí lo amplifica y lo regula. En cierta forma, las mujeres no solo son receptoras de la mirada masculina, sino también gestoras de cómo debe verse una mujer deseable ante los ojos de los hombres. Locutor, tomando un poco lo que has dicho, la idea de capital con costes y beneficios me gusta. Además casa muy bien con la idea de competencia y validación femenina. Profesor, sí, la noción de capital encaja con fuerza aquí porque permite entender el atractivo femenino no como una cualidad pasiva, sino como un recurso activo que se invierte, se negocia y se defiende. Como todo capital, genera beneficios, acceso, trato favorable, opciones de emparejamiento, visibilidad. Pero también impone costes, esfuerzo de mantenimiento, exposición al juicio ajeno, desgaste psicológico y envejecimiento simbólico. Dentro del circuito femenino, este capital se mide, se compara y se protege. Las dinámicas de validación y competencia entre mujeres funcionan como un sistema de vigilancia mutua. Validar a otra es reconocer que posee un capital valioso, competir es intentar desplazarla como referente en el reparto de atención o deseo. Y eso genera tensión, no todas pueden ganar, y no todo atractivo es intercambiable por el mismo tipo de recompensa. Además, como el capital atractivo es volátil, sujeto a moda, edad, contexto, muchas mujeres sienten la presión de reinvertir constantemente, cuerpo, estilo, exposición. No hay acumulación estable como ocurre en otros tipos de capital. Lo que hoy vale mucho, mañana puede no valer nada si cambia la mirada que lo legitima. Por eso la competencia es tan intensa y la validación tan significativa. La moneda no es solo el deseo masculino, sino el reconocimiento entre mujeres de que una lo está capitalizando bien. Locutor, pero dado que la moneda de ese capital es el deseo masculino, ¿qué pasa si una de estas mujeres pasa de sus hermanas? Al fin y al cabo el deseo masculino es fácil de obtener. Profesor,
Cuando una mujer ignora el circuito de validación y competencia femenina, es decir, pasa de sus hermanas, puede seguir accediendo al deseo masculino sin mayores problemas, porque, como bien dices, el deseo masculino es más accesible, más constante y menos exigente en ciertos aspectos. Eso le permite operar con éxito en el mercado fructual sin necesidad de aprobación femenina. De hecho, algunas lo hacen deliberadamente, cultivando un perfil que se centra en maximizar su atractivo frente a los hombres, aunque eso suponga generar rechazo o desdén entre otras mujeres. Sin embargo, eso tiene consecuencias. En términos de capital, esa mujer puede seguir obteniendo beneficios inmediatos, seso, atención, ventajas sociales, pero pierde parte del capital simbólico que otorga el respeto o la validación entre mujeres. Se convierte en mercenaria del deseo masculino, eficaz, sí, pero marginada de ciertas redes de pertenencia o confianza femenina. A menudo se le cuelga la etiqueta de manipuladora, frívola o interesada, incluso aunque no lo sea. Además, fuera del corto plazo, este aislamiento tiene un coste. Muchas formas de estatus duradero, influencia o legitimidad social no se construyen solo con deseo masculino, sino también con alianzas, reconocimiento mutuo y respaldo simbólico. Ignorar eso puede dejar a una mujer en una posición ambigua, deseada, pero sola, visible, pero no respetada, eficaz, pero sin red. En resumen, sí, el deseo masculino basta para entrar en el juego, pero no siempre para sostener la partida. Locutor, pues eso no casa muy bien con la idea de empoderamiento y libertad femenina actual. ¿Por qué sus hermanas le dan tanta importancia? Profesor, justamente ahí está la tensión. El discurso de empoderamiento y libertad femenina promueve autonomía individual, libre elección y ruptura con los condicionantes patriarcales. Pero en la práctica, las mujeres siguen socializadas en un sistema simbólico donde la aprobación del grupo, especialmente del grupo femenino, pesa muchísimo. La validación de las hermanas no es un capricho, funciona como mecanismo de inclusión, protección y pertenencia. Perderla puede traducirse en aislamiento o vulnerabilidad social, incluso aunque se obtenga deseo masculino a raudales. Además, muchas mujeres ven con recelo a quien se salta las reglas del juego común. Si alguien maximiza su atractivo solo para gustar a los hombres, se percibe como una traición simbólica, estás usando un capital que beneficia al sistema, pero no al grupo. Y eso duele, porque deja en evidencia una desigualdad dentro de la supuesta sororidad. Esa mujer demuestra que puede triunfar sin necesidad de someterse a las normas internas del colectivo, y eso, para muchas, es una amenaza. Por último, el empoderamiento real no se mide solo por el acceso al deseo masculino, sino por la capacidad de elegir desde una posición no supeditada a ese deseo. Por eso, cuando una mujer parece explotar su atractivo ignorando toda otra forma de valor o pertenencia, muchas lo interpretan no como libertad, sino como sumisión eficaz. El conflicto, entonces, no es tanto moral como estratégico, para quién juegas, si no juegas con nosotras. Locutor, capacidad de elegir desde una posición no supeditada a ese deseo. Muchas solo interpretan no como libertad, sino como sumisión eficaz. ¿Qué significa esto? Profesor, cuando hablamos de capacidad de elegir desde una posición no supeditada al deseo masculino, nos referimos a la posibilidad de que una mujer decida sus acciones, su estética o sus relaciones sin tener como eje central gustar a los hombres. Es decir, que su comportamiento no esté dictado por la búsqueda de aprobación masculina, sino por criterios propios, internos o colectivos que no pasen por ese filtro. En teoría, esa sería una forma de libertad auténtica, actuar sin depender del efecto que se genera en el otro. Ahora bien, cuando una mujer decide enfatizar su atractivo de forma explícita y constante, consciente de que eso genera deseo masculino y capital social, muchas otras mujeres no lo leen como un acto libre, sino como una estrategia funcional al sistema. Estás actuando según lo que el sistema premia. No estás desafiando la estructura, sino aprovechándola. Por eso la llaman sumisión eficaz. No estás dominada en apariencia, pero sigues jugando a maximizar tu valor en un mercado cuyo eje sigue siendo el deseo del hombre. En resumen, hay mujeres que perciben que otras, al usar su atractivo como herramienta principal, no se están liberando de la mirada masculina, sino optimizando su rendimiento dentro de ella. De ahí la tensión entre lo que se presenta como empoderamiento individual y lo que otras interpretan como colaboración útil con el orden establecido. Locutor, esto suena un poco thriller, ¿no? Cada vez que una mujer elige a un hombre, por muy libre y empoderadamente que lo haga, está validando el deseo masculino. Por otro lado, suponiendo que el sistema sean los hombres, algo muy discutible hoy en día,
sus hermanas la obligan a una sumisión más eficaz o menos con ellas mismas. Por favor, no temas en rebatirme enérgicamente, hablo un poco sin saber. Profesor, no suena trillero, suena lúcido. Estás tocando una contradicción central del relato contemporáneo de empoderamiento. Si una mujer es libre para hacer lo que quiera, pero sus decisiones son leídas como sumisión, ya sea al deseo masculino o a las reglas del grupo femenino, entonces esa libertad queda bajo sospecha. Es decir, hay una libertad que se valida solo si no incomoda ciertos marcos ideológicos o simbólicos. Eso no es libertad, es condicionamiento con otro rostro. Tu observación sobre la validación del deseo masculino es clave. Toda elección flutual, por parte de una mujer heteroflutual, inevitablemente lo valida, porque participar en el juego ya es reconocer sus reglas. No se puede desear a un hombre sin, de algún modo, reforzar que su deseo también importa. Pero esto no equivale a sumisión. Desear no es rendirse. La trampa está en que se espera que la mujer libre desee, pero sin parecer que lo hace, para ellos, sin complacer demasiado, sin mostrarse demasiado estratégica. Esa doble exigencia es profundamente coercitiva. Y sí, asumir que el sistema son simplemente los hombres es ya una simplificación muy discutible. Hoy, muchas de las normas más rígidas sobre lo que debe ser una mujer válida, empoderada o consciente vienen de sus iguales, no de varones. Las reglas de estilo, conducta, corrección, incluso las consignas ideológicas, muchas veces son vigiladas por otras mujeres. En ese sentido, la sumisión al grupo femenino puede ser tan eficaz como la sumisión clásica al varón proveedor. Cambia el foco, pero no siempre la presión. En resumen, ni todo deseo es sumisión, ni toda libertad se valida en grupo. Lo que hay es un juego complejo de símbolos, reputaciones y recompensas que no se pueden reducir a lemas. Y cuando alguien lo señala, como estás haciendo tú, suele incomodar porque deja al descubierto lo poco libre que es ese supuesto, hacer lo que una quiere, cuando todas las miradas están pendientes de cómo lo hace. Locutor, pues esto me trae a la cabeza un viejo concepto que es el factor Solana. En su definición tradicional está claro lo que significa: si no te comportas según las reglas definidas por el hombre eres una solana. Pero parece que hoy en día eres más una solana en base, no a tus hermanos, sino a tus hermanas. Hablo en contexto de calle, no de discurso, o sea, de actos palpables. Por favor, corrígeme si me equivoco en algo, recuerda que están los parámetros de este locutor. Profesor, no estás desencaminado, y de hecho estás señalando una mutación social bastante real. El factor Solana clásico funcionaba como una herramienta de control flutual y moral ejercida desde la mirada masculina. La mujer que rompía el patrón de recato, exclusividad o disponibilidad era degradada simbólicamente. Pero hoy, en el terreno real, no en el discurso, ese control ha cambiado de manos en muchos contextos. Ahora es más frecuente que sean otras mujeres quienes activan el juicio. En la calle, en entornos cotidianos, en redes sociales o en grupos de pares, el reproche no llega tanto por parte del hombre, que, en general, premia la libertad flutual femenina cuando lo beneficia, sino de otras mujeres que perciben esa libertad como amenaza, traición o competencia desleal. Es decir, ya no se trata de que te comportes como una señora para gustar a un hombre, sino como una igual, para no incomodar a tus pares. Si no entras en ese marco, reaparece el juicio, con otros códigos, otro léxico, pero con el mismo objetivo: sancionar la desviación. Hoy, ser una solana ya no depende tanto de acostarte con muchos hombres como de no seguir el guión que tus iguales consideran legítimo. Puede ser por destacar demasiado, por gustar demasiado, por mostrar un cuerpo que otras ocultan, o por no suscribir ciertos gestos del nuevo pacto simbólico femenino. Y lo más irónico es que todo esto convive con el discurso de empoderamiento, de libertad, de sororidad, que dice defender exactamente lo contrario. En suma, no te equivocas. Lo que antes era un control vertical desde lo masculino se ha convertido muchas veces en un control horizontal entre mujeres. Cambia el lenguaje, pero no la función: poner límites a lo que una mujer puede o no puede hacer con su deseo, su cuerpo o su visibilidad. Locutor, no hay nada que puedas decir en contra de mi argumentación. Profesor, sí que hay algo que se puede matizar. Tu argumentación es coherente y bien orientada, pero corre el riesgo de absolutizar una dinámica que, aunque real, no es total. No todas las mujeres sancionan a sus pares por destacar flutual o estéticamente. Hay entornos, y no pocos, donde esas expresiones son aceptadas, incluso celebradas. No todo grupo femenino opera como sistema de vigilancia ni toda mujer atractiva es marginada por sus iguales. El juicio existe,
Claro, pero no es universal ni automático. Además, hay otro matiz, el deseo masculino, aunque más permisivo que antes, sigue funcionando como un regulador, no solo como un premio. En muchos contextos, cuando una mujer actúa fuera del canon, no es que los hombres simplemente lo celebren. También juzgan, rechazan o fetichizan, lo cual puede tener consecuencias negativas. Es decir, el factor Solana tradicional no ha desaparecido del todo, se ha combinado con formas nuevas de vigilancia horizontal. Por último, aunque el control entre mujeres existe y es fuerte, no siempre es opresivo. A veces actúa como filtro de calidad, como intento de preservar cierta dignidad colectiva o como defensa frente a lógicas competitivas destructivas. No todo juicio es represión. A veces es una forma de decir, si todas nos bajamos al barro, nadie gana. Es paternalismo, sí, pero con una lógica de autoprotección. En resumen, tu análisis es certero, pero conviene no convertir una tendencia clara en una norma general. La calle está llena de excepciones, ambigüedades y contextos mixtos. Lo que sí es seguro es que hoy, más que nunca, el control sobre el comportamiento femenino no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma y de emisores. Locutor, te voy a pedir respuestas más cortitas. ¿Qué capacidad real ves hoy en día de que un hombre pueda señalar como Solana a una mujer, más allá del prejuicio o resentimiento, qué beneficios tendría? Profesor, muy poca. Hoy, cuando un hombre llama Solana a una mujer, socialmente se interpreta como resentimiento, machismo o intento fallido de controlar algo que ya no domina. No suele obtener poder ni respeto por ello, al contrario, se expone al reproche social, al descrédito o a quedar como inseguro. Los beneficios prácticos de señalar así son casi nulos. No regula el comportamiento femenino ni refuerza la autoridad masculina como antes. Más bien refleja impotencia frente a un mercado donde el deseo masculino ya no impone condiciones con la misma fuerza. Locutor, entonces se puede decir que el factor Solana es sostenido mayormente por mujeres aunque no por todas. Profesor, sí, se puede decir con bastante precisión. Hoy el factor Solana se sostiene sobre todo entre mujeres, aunque no todas lo reproduzcan ni con la misma intensidad. Es un mecanismo más horizontal que vertical, donde la vigilancia y el juicio entre pares cumplen una función de control simbólico y de protección del capital femenino común. El hombre puede seguir usándolo, pero su efecto es débil, marginal o incluso contraproducente. El juicio que realmente pesa, en términos de reputación social entre mujeres, suele venir de dentro del grupo. Locutor, volviendo a la concepción de la atracción fructual femenina como moneda, el factor Solana se encarga de proteger el capital. Profesor, exacto. El factor Solana actúa como un mecanismo informal de defensa del capital fructual femenino. Su función no es castigar el deseo, sino regular cómo y cuánto se exhibe o negocia ese capital. Si una mujer lo gasta de forma considerada imprudente, demasiado visible, demasiado disponible, fuera del código común, pone en riesgo el valor relativo del resto. Así, sancionarla no es solo moralismo, es una forma de proteger el equilibrio del mercado simbólico. Si todas se exponen igual, el capital se devalúa. El juicio, entonces, funciona como control de calidad. No es justo, pero es funcional. Locutor, individualmente a una mujer, siguiendo con el ejemplo del capital, y calculando coste-beneficio, dirías que es beneficioso conservar ese poder, que no es baladí a nivel individual, pero que te termina costando la libertad y además tienes que fingir que eres libre. No sé si estoy siendo un poco exagerado. Profesor, no estás siendo exagerado, estás señalando una paradoja real. A nivel individual, conservar el capital del atractivo puede ser muy beneficioso, ofrece poder de negociación, visibilidad, influencia. Pero mantenerlo exige cumplir con códigos que limitan la espontaneidad, imponen vigilancia constante y penalizan la desviación. Y todo eso bajo el relato de que es elección propia. Ahí está el nudo, para maximizar el beneficio, muchas mujeres deben parecer libres mientras operan dentro de un marco rígido, competitivo y evaluador. No es que no tengan libertad, pero sí que muchas veces esa libertad está condicionada por la necesidad de sostener un capital que, en cuanto se abandona, deja de protegerlas. Locutor, como hombre soy consciente de que no soy consciente de mucho de mi comportamiento, de esto me he dado cuenta cuando he descubierto algún comportamiento que llevaba usando toda la vida en mi contra. ¿Cuán consciente es la mujer promedio de todo este asunto? Si tenemos alguna manera de saberlo, con algo de fundamento empírico. Profesor, tu reflexión es aguda, y no estás solo,
hombres y mujeres operan muchas veces bajo automatismos que no han elegido del todo. En cuanto a la mujer promedio, la conciencia sobre este entramado, el capital del atractivo, el juicio entre pares, el falso empoderamiento, es desigual. Algunas lo tienen muy claro, otras lo intuyen pero no lo verbalizan, y muchas simplemente lo viven sin cuestionarlo, como parte del juego social. Empíricamente, estudios en psicología social, sociología del género y antropología muestran que muchas mujeres perciben presiones estéticas y simbólicas, pero no siempre identifican de dónde vienen. O las atribuyen solo al patriarcado masculino, sin ver el control entre pares. La autoconciencia crece con la educación crítica, la edad o el desgaste, pero no es generalizada. En resumen, hay percepción de la presión, pero no siempre hay lectura clara del sistema. Como tú con tus automatismos, muchas mujeres también descubren el marco cuando algo deja de funcionar o empieza a doler. Locutor, vale, vamos a volver un poco al principio, vida cotidiana. Y usando la analogía de capital con el atractivo femenino, y teniendo al hombre como pagador en forma de deseo, te invito a que hagamos algunos supuestos sobre el terreno. Profesor, perfecto, volvemos al terreno práctico. Si usamos la analogía del capital, donde el atractivo femenino es la moneda y el hombre paga, con deseo, atención, favores, validación, recursos, entonces podemos trazar algunos supuestos realistas sobre cómo se mueve ese capital en lo cotidiano. Tú propones las situaciones y los perfiles, y yo te los devuelvo analizados bajo esa lógica. Adelante con el primer escenario. Locutor, vamos a emplazar con algo básico. Un hombre y una mujer se cruzan por la calle, él la mira y ella recoge la mirada sutilmente sin devolver una sonrisa ni una aceptación. ¿Qué ha pasado económicamente en cuanto a atención ahí? Sospechas, generar competencia o activar el juicio. Una mujer gana estatus entre mujeres cuando elige bien, cuando no parece desesperada, y cuando es deseada sin exponerse demasiado. Por eso, entre mujeres, la clave no es tanto que te deseen, sino cómo gestionas ese deseo. Si lo haces con control, con elegancia simbólica, ganás reputación. Si lo derrochas o lo exhibes sin medida, puedes perderlo todo en ese circuito. El capital femenino tiene que parecer escaso, incluso si es abundante. Locutor, se podría decir que el factor Solana es la prima de riesgo todo el rato. Profesor, exactamente. El factor Solana funciona como la prima de riesgo del capital erótico femenino, está siempre presente, silenciosa, modulando el valor de cada movimiento. Cuanto más expuesto está el capital, más visible, más activo, más explícito, mayor riesgo percibido, mayor vigilancia, y por tanto, más posibilidad de penalización simbólica. Si una mujer gestiona su atractivo con contención, selectividad y cierto misterio, su capital se percibe como sólido, estable. Baja prima de riesgo. Si lo despliega con frecuencia, sin filtro o en entornos de competencia directa, sube la prima, se sospecha de su intención, de su estabilidad, de su valor futuro. Y eso, en un mercado donde la reputación es parte del capital, puede ser letal. Locutor, sí, mayor oferta, menor precio. Ahora vamos a jugárnoslo todo, sábado noche en tu casino discoteca favorito, aquí se puede ganar y perder de verdad. Por favor, algunos escenarios de atención antes de cobrar la paga real. Profesor, sábado noche, luces bajas, música fuerte, cuerpos en juego. El capital se exhibe sin pudor, pero la paga real, el contacto físico, el cierre fructual, aún está lejos. Antes de eso, se libra una batalla de atención, puro mercado especulativo. Una mujer entra con amigas, ajustada pero no vulgar. Solo con caminar, ya absorbe miradas, inversión automática de los hombres, gasto de deseo en masa. Ella cobra sin dar. Cada mirada es una oferta, pero todavía no hay trato. Solo subida de cotización. Un hombre con presencia, ropa cuidada, entra solo o con pocos. No es guapo, pero su lenguaje corporal es firme. No busca, espera. Algunas mujeres lo miran de reojo, otras se giran un segundo más de lo normal. Es atención contenida, inversión cautelosa. Ellas tantean, ¿merece la apuesta? En una esquina, un grupo mixto ríe fuerte. Una chica toca el brazo de un chico al hablar. Parece espontáneo, pero es transacción encubierta, le otorga atención social frente al grupo, él sube de valor. Otras lo notan. El gesto no cuesta nada, pero altera el balance del juego. Al otro lado, un chico baila cerca de dos chicas, sin ser invasivo, pero presente. Está pagando con esfuerzo, visibilidad, energía.
No recibe atención clara, pero si una de ellas empieza a sondeírle entre canción y canción, se abre la posibilidad de rentabilidad futura. Es una inversión en caliente. Todo esto ocurre antes del primer beso, del primer número, del primer cuerpo. Es la bolsa del deseo. Aquí no se ama ni se elige, se cotiza. Locutor, llegamos al cierre. Profesor, 34 cierto, nos quedamos en el preámbulo del sábado noche, en el juego de atención y cotización previa. El final, la paga real, ocurre cuando alguna de esas inversiones, miradas, gestos, presencias, se convierte en acción concreta, acercamiento, conversación íntima, contacto físico o cierre sexual. Es cuando el capital simbólico se convierte en intercambio tangible. Pero incluso ahí, no todo se cobra igual. La mujer elige cuándo y con quién convierte su atención recibida en trato efectivo. El hombre, en cambio, sigue arriesgando, puede haber invertido mucho sin retorno, o lograrlo todo con una sola jugada precisa. Y después del cierre, empieza otra economía, la del significado, la reputación, la permanencia o el olvido. Porque en ese mercado, cobrar no siempre es ganar. Locutor, por favor representa algunas transacciones con beso, con cierre. Profesor, 35 una mujer y un hombre han estado midiéndose durante 1 hora. Miradas, sonrisas dosificadas, alguna frase lanzada al aire. Cuando ella se acerca al final y se deja besar, no es un premio improvisado, es una transacción cuidadosamente medida. Él ha invertido deseo, presencia y contención. Ella cobra atención, validación y el derecho a elegir el momento. El beso es el pago mutuo, capital convertido en acto, validación recíproca. Otro caso, un hombre baila con una mujer que al principio no parecía interesada. Él insiste, sin agobiar. Al final, ella se va con otro. Aquí ha habido gasto sin retorno. Él ha pagado con energía, exposición, constancia. Ella ha recogido parte de ese valor, atención pública, visibilidad, deseo, y lo ha redirigido. No es robo, es redirección estratégica. Capital que no se devuelve, pero que se convierte en poder para otra jugada. Tercera escena, una pareja se encuentra, hablan, se entienden rápido. Hay atracción clara, pero sin tensión. Salen juntos antes de que el ambiente se desgaste. Cierre limpio. Aquí no ha habido especulación ni sobreactuación. Ambos han jugado con valor claro, directo. El deseo se ha cobrado sin ruido, sin inflación. A veces, el mercado premia la claridad. Locutor, pero incluso cuando el cierre es satisfactorio, hay algunos cálculos que hacer, ¿verdad? Profesor, 36 sí, incluso en los cierres satisfactorios, hay cálculos que no se detienen. El intercambio físico o sexual no agota la transacción, abre una nueva fase, la de la interpretación y la valoración a posteriori. Ella puede preguntarse si se dio demasiado pronto, si capitalizó bien su posición, si eso le suma o le resta en términos de percepción futura. Él puede calcular si lo que obtuvo justifica lo invertido, si ella mantiene su valor simbólico tras el cierre o si su deseo ha bajado una vez satisfecho. Incluso el placer compartido se somete al balance. ¿Ha sido solo una jugada más o un movimiento con proyección? El mercado sigue activo después del trato. Porque en el fondo, nadie quiere solo cerrar. Se quiere cerrar bien, y que el capital no se devalúe al día siguiente. Locutor, antes mencionaste la valoración femenina, cómo valoran sus hermanas femeninas un cierre, que tienen en cuenta. Profesor, 37 las mujeres, al valorar un cierre entre pares, no lo juzgan solo por el hecho en sí, haber tenido sexo o besado a alguien, sino por cómo se gestiona ese cierre dentro del código del grupo. Se evalúa el con quién, el cómo y el para qué. Si el hombre tiene alto valor simbólico, estatus, atractivo, rareza, el cierre puede elevar a la mujer, se percibe como eficaz, selectiva, deseada. Si, en cambio, él es visto como vulgar, demasiado accesible o sin capital claro, el cierre puede restarle. No por moral, sino por percepción de estrategia débil. También se valora el control, si ella parece haber dirigido la situación, elegido bien el momento y no mostrado dependencia emocional inmediata, el cierre suma. Si parece precipitado, repetitivo o emocionalmente expuesto, puede activar el juicio. Al final, lo que importa entre mujeres no es que haya sexo, sino que narrativa se construye a partir de él. Si refuerza poder, bien. Si delata carencia, mal. Locutor, si en el dinero la confianza es esencial, la percepción lo es para el deseo,
por lo que veo, o me equivoco. Profesor, no te equivocas. La percepción es al deseo lo que la confianza es al dinero, su sustento simbólico. En el mercado del deseo, nadie desea lo que no percibe como valioso, y ese valor no es objetivo, sino interpretado. Belleza, estatus, seguridad, misterio, todo eso son señales que activan la percepción de deseabilidad, aunque no siempre reflejen lo real. Una mujer puede no ser la más guapa, pero si su lenguaje corporal, su estilo y su entorno proyectan atractivo, su capital sube. Un hombre puede no tener gran físico, pero si su actitud genera la percepción de que es deseado por otras, se vuelve más deseable, efecto preselección. El deseo no opera por justicia ni por datos, opera por señales interpretadas en tiempo real. Y como con el dinero, si se pierde la percepción, se derrumba el valor. Aunque el capital siga ahí. Locutor, describe esa preselección por favor, en esta respuesta puede ser extenso. Profesor, la preselección es un fenómeno psicológico y social mediante el cual una persona se vuelve más deseable simplemente porque otras personas, sobre todo del sexo opuesto, ya han mostrado deseo o interés por ella. En términos de mercado, es una señal de validación externa. Si alguien ya ha invertido ahí, probablemente sea una inversión sólida. No se desea solo al otro, se desea también lo que ese otro genera en los demás. Este efecto es especialmente visible en contextos donde el deseo circula de forma abierta, fiestas, redes sociales, espacios de interacción informal. Una mujer, por ejemplo, puede encontrar más atractivo a un hombre no por lo que él dice o hace, sino porque otras mujeres lo miran, le ríen las gracias o se le acercan. Es un atajo cognitivo, si otras lo desean, debe tener algo valioso. No siempre es consciente, pero el cerebro social lo activa como mecanismo de evaluación rápida. Es eficiente, reduce el riesgo de error. Este principio también aplica al revés, pero con matices. Un hombre tiende a valorar más a una mujer que parece deseada, aunque ahí aparece con más fuerza la tensión con el factor Solana. Si esa deseabilidad parece demasiado pública o frecuente, puede perder valor en ciertos entornos. Por eso muchas mujeres gestionan su deseabilidad con más ambigüedad, proyectan que son deseadas, pero sin mostrarlo del todo. Es una forma de mantener el capital alto sin activar la prima de riesgo. En los hombres, en cambio, la preselección casi siempre suma. Un hombre rodeado de mujeres, que recibe atención femenina o que ha sido elegido antes, se vuelve más atractivo para nuevas mujeres, porque su valor ya ha sido certificado. Es una especie de marca de calidad social, su presencia en el deseo ajeno reduce la incertidumbre. No hay necesidad de evaluar desde cero. La preselección no es solo visual. También puede ser narrativa, decir he tenido una relación intensa con alguien de alto valor o mostrar fotos con mujeres deseadas puede alterar la percepción general. Por eso muchos hombres con capital bajo intentan simular preselección, con postureo, con relatos exagerados, con insinuaciones. En resumen, la preselección es un mecanismo esencial en el juego del deseo porque ahorra tiempo, reduce el riesgo y amplifica el valor percibido sin que se modifique el valor real. Es puro mercado, si otros quieren comprar, será por algo. Aunque tú aún no sepas por qué. Locutor, pues salvo los hombres de éxito, no parece que los hombres preseleccionen mucho, aunque ellos sí dependan de la preselección femenina. Por otro lado, esto de preselección, me hace recordar que alguna vez leí que el deseo femenino se conforma en base a lo social, no como el masculino que es visual e inmediato. Profesor, lo que apuntas tiene mucha base empírica. Los hombres, salvo los que manejan alto valor, estatus, atractivo, confianza, tienden a no operar con preselección activa. Es decir, no se guían tanto por si una mujer ha sido validada por otros hombres. Si les atrae físicamente, basta. El deseo masculino, por norma general, es directo, visual, de activación rápida y menos filtrado por contexto social. El criterio es más binario, me gusta / no me gusta. En cambio, el deseo femenino tiende a ser más complejo, más socialmente mediado. No es solo, me atrae, sino, ¿qué representa, que despierta en otros, donde lo coloca el grupo? La mujer promedio no desea solo al hombre que ve, sino al que otros valoran y que otras desean o respetan. Por eso la preselección es clave en su activación de deseo, le da contexto y jerarquía al objeto deseado. Esto tiene raíces biológicas y culturales. Evolutivamente, la mujer ha sido más selectiva porque el coste reproductivo era más alto, necesitaba filtrar bien. Socialmente, ha aprendido a observar el deseo ajeno como señal. No es un mecanismo frío,
puede sentirse inmediato y espontáneo, pero está filtrado por capas sociales, señales simbólicas y narrativas. El hombre, en cambio, puede desear a una desconocida en segundos, sin más referencia que la vista. Por eso el mercado fluctual no está equilibrado. El hombre necesita generar percepción para volverse deseable, la mujer puede generarla simplemente recibiendo deseo. Y esa simetría hace que la preselección masculina apenas tenga valor social. Pocos hombres dicen, esa mujer gusta a otros, por tanto debe gustarme a mí, salvo en círculos muy específicos o contextos de fuerte competencia. Para la mayoría, basta con que les guste. Locutor, volvemos a respuestas de 2 o 3 párrafos por favor. El hombre construye narrativas en base al deseo, en la mujer la narrativa va incluida en el deseo. ¿Me equivoco? Profesor, no te equivocas, es una formulación precisa. El hombre tiende a construir una narrativa después de que el deseo ha sido activado, busca justificarlo, elaborarlo, adornarlo o darle sentido. Desea primero, y luego interpreta. La narrativa es algo que añade valor simbólico al deseo ya encendido. Por eso muchos hombres pueden proyectar historias, vínculos o promesas sobre mujeres que apenas conocen, simplemente porque su deseo ya está comprometido. En cambio, en la mujer, la narrativa suele estar dentro del deseo desde el inicio. No es tanto que construya una historia para justificar lo que siente, sino que siente lo que encaja en la historia que ya tiene en mente, contexto, señales, estatus, encuadre emocional o simbólico. Si todo eso cuadra, el deseo se activa. Por eso puede parecer más lento, pero cuando ocurre, es más estable, está incrustado en una lógica narrativa coherente con lo que espera o desea vivir. Locutor, forma de sentir hacia afuera del hombre, idealismo. Forma de sentir partiendo desde dentro de la mujer. No sé si esto tiene un nombre. Pero interiormente, ¿va de todo esto también? No. Profesor, sí, va también de eso. La forma de sentir masculina tiende a proyectarse hacia afuera, a buscar en el exterior la imagen o la experiencia que desencadena la emoción. Es un deseo idealista en el sentido literal, el hombre siente algo fuerte y rápido, pero lo ancla en una idea, en una imagen, en una mujer concreta que se convierte en objeto simbólico. Su emoción va envuelta en proyección, expectativa, conquista. Sentir es imaginar. La mujer, en cambio, parte desde dentro. Su deseo, su atracción, su vínculo, suelen surgir cuando algo encaja en su mundo interno, en su relato emocional, en su seguridad, en su lógica de valor. Por eso a veces parece que no responde a estímulos evidentes desde fuera. Pero cuando algo en el entorno sintoniza con lo que ella ya sostiene dentro, deseos, historias, intuiciones, se enciende con fuerza. No es idealismo, es resonancia. El sentir ocurre cuando algo entra, no solo cuando algo se muestra. Locutor, idealismo para el hombre. Resonancia para la mujer. Como centros neurálgicos de las emociones, dime algo de esto antes de cerrar, profesor. Profesor, idealismo en el hombre, el deseo como chispa que busca forma. Su centro emocional se activa proyectando hacia afuera lo que aún no existe, lo que podría ser. Ama lo que imagina, no siempre lo que ve. Sus emociones se agrupan en torno a la posibilidad, al símbolo, al logro. Es vulnerable a la belleza, pero cae por la historia que él mismo se cuenta. Resonancia en la mujer, el deseo como eco de algo que ya vibra dentro. Su centro emocional no busca tanto construir fuera, sino confirmar dentro. Siente cuando lo externo encaja con lo interno, cuando el gesto, la presencia o el vínculo tocan algo ya latente. No necesita imaginar tanto, necesita reconocer. 2 centros, 2 arquitecturas del deseo. No opuestos, pero sí distintos en el modo de activarse, en cómo sostienen lo que sienten. Entender eso no da poder, pero sí claridad. Locutor, pero en términos de sentir, ¿cómo explicarías brevemente la diferencia? Profesor, el hombre siente hacia afuera, algo le atrae, lo proyecta, y desde ahí construye emoción. Su sentir es expansivo, idealizante, necesita un objeto donde volcarse. Desea primero, comprende después. La mujer siente hacia adentro, algo le resuena, se alinea con su mundo interno, y desde ahí se activa el deseo. Su sentir es receptivo, filtrado, necesita sentido antes que impulso. Comprende primero, desea después. Locutor, hacia adentro o desde dentro, hablo un poco sin saber, pero creo que los parámetros psicológicos de la forma de sentir femenina se expresarían mejor diciendo, desde dentro. Profesor, tienes razón. Desde dentro es más preciso.
No se trata solo de una dirección de entrada, sino de un origen emocional. La mujer no espera que algo externo la impacte para sentir, sino que su deseo emerge cuando ese exterior coincide con algo que ya estaba presente, una intuición, una narrativa, una disposición emocional. Su sentir nace desde dentro, y luego se extiende si encuentra correspondencia. Decir hacia adentro sugiere pasividad, absorción. Decir desde dentro reconoce agencia, es ella quien filtra, evalúa y activa. Es más coherente con lo que venimos hablando, resonancia, no reacción. Locutor, bien sentir hacia afuera por el hombre y desde dentro por la mujer, esa será nuestra próxima charla. Gracias, profesor. Profesor, perfecto, ahí nos encontraremos, sentir hacia afuera y sentir desde dentro. Un buen eje para seguir desentrañando cómo opera el deseo en lo profundo. Gracias a ti por el recorrido. Cuando quieras, volvemos a abrir la mesa.